Yep. Ay. Un expreso. Y bueno, ¿cómo estamos todos, chicos, chicas, gente presente viendo este video? El siguiente video de lo que he estado haciendo, hablando sobre programación y todo, es cómo establecemos la frecuencia de entrenamiento al momento de programar en el powerlifting, ¿ya? Primero, yo me imagino que la mayoría de la gente sabe qué es la frecuencia dentro de las variables volumen, intensidad, frecuencia. Y en resumen, la frecuencia es la cantidad de veces que me expongo a un gesto en específico dentro de una cantidad establecida de tiempo. Casi siempre es un microciclo, ¿ya? Entonces, dependiendo cuántas veces repita ese movimiento en específico o ese patrón, es cuando yo realizo o aplico cierta frecuencia en un movimiento. Ejemplo, si yo hago 2 veces sentadilla de competencia a la semana, que tengo una sentadilla frecuencia 2, así de sencillo. Entonces, en el powerlifting ocurre mucho que las personas cuando inician en el powerlifting se inicia con una frecuencia bastante alta de lo que son los movimientos de competencia. Alta para la población general, para la población que no practica power. En el power está normalizado. Lo típico es frecuencia 2 de sentadilla, frecuencia 2 de peso muerto y frecuencia 3, 4 de press de banca. Es lo más típico que vas a ver dentro de las programaciones de powerlifting, y la verdad es porque funciona bastante bien, de hecho, ¿ya? Y sobre todo se entiende que esta subida de frecuencia va de la mano a que la mayoría o gran parte de la población que entra haciendo powerlifting viene ya entrenando anteriormente en el gimnasio. Gente que ya entrena en el gimnasio, gente que ya ha entrenado o ha ido. Hay poca población, aunque últimamente ha aparecido más, pero hay poca población que empieza haciendo power. Si no es gente que hacía culturismo o hipertrofia, entrenaba por hipertrofia, o hacía algún deporte relacionado al levantamiento de pesa, y pasa de eso a un contexto de powerlifting. Entonces ya nos encontramos con personas que hacían frecuencia 1 sentadilla, hacían frecuencia 2, frecuencia 1 de peso muerto, frecuencia 1 de press de banca, 2 inclusive, pero en un contexto tal vez de una persona que no viene de algún otro deporte o de alguna otra disciplina, o de entrenar en el gimnasio previo a hacer powerlifting y vienen directo a powerlifting, puede que este video les sirva. O en contextos igual de personas que para la frecuencia de entrenamiento que tienen están viendo una meseta en lo que es su progreso en los 3 movimientos básicos, y tal vez igual les sirva para tomar una decisión de en qué momento hago una subida de frecuencia o cómo establezco la frecuencia de entrenamiento que necesito. En este contexto vamos a ver el press de banca, ya un ejemplo de press de banca, y primero vamos a establecer un atleta A, ¿ya? Y ahora vamos a empezar. Digamos que mi compadre, el atleta A, con 3 sets a la semana, ya que está recién entrenando, recién haciendo power, con 3 sets a la semana progresa, ¿ya? Entonces acá dibujé unos vasitos. Si se dan cuenta, los vasitos son la capacidad de recuperación del atleta. Entonces digamos que este compadre con 3 sets mejora, ¿ya? Y los 3 sets generan una cantidad de fatiga que llega acá, o sea, una cantidad de fatiga que no rebalsa el vaso de la capacidad de recuperación. Esto es un entrenamiento, es un día X. Ahora, digamos que el compadre, después de un tiempo, el compadre, la mina, como queramos, como chucha queramos, digamos que este weón o esta buena llega un momento que ya necesita 5 sets de trabajo. 5 sets de trabajo para progresar. Pero ¿qué ocurre? Esto en un contexto, bueno, si es un press de banca, digamos que son 5 sets de trabajo. Puta, ¿sabes qué? 5 sets de trabajo y el vaso queda acá. O sea, ya la capacidad de recuperación de press de banca de ese día está al tope. Es decir, que meter más sets después de 5 sets va a generar que el vaso se rebalse y la fatiga que se genere se dispare, afectando la capacidad de recuperación, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando vemos que esto se rebalsa,
Están taladrando, decían los hueones. Generamos otro vasito y generamos un aumento de la frecuencia. Ahora son 8 sets. Y al ser 8 sets, para que pueda mejorar mi compadre, divido en 4 y 4. Y si se dan cuenta, queda de esta forma la capacidad de recuperación. 4 sets un día, 4 sets otro día. Y si son 12 sets, ya serían 6 y 6 sets. Que significa que nuevamente el vaso se rebalsa. Entonces, al rebalsarse el vaso, creo otro. Y se dan cuenta, de esta forma distribuimos el volumen de entrenamiento de tal forma que llegamos recuperados a cada sesión de entrenamiento. Entonces hay que entender algo. Hay que entender que si bien el volumen es una de las variables que nos va a permitir y nos va a impulsar la mejora, ¿ya? Porque si eres capaz de tolerar más trabajo, objetivamente puedes llegar a progresar más, ¿ya? Si eres capaz de tolerar más trabajo o eres capaz de tolerar más carga. Si eres capaz de tolerar trabajo y de recuperarte de él, mientras más veces te expongas a un gesto, la realidad es que vas a mejorar, te vas a volver más eficiente. Ahora, hay que entender que cada persona tiene una capacidad de recuperación única. Por su contexto, por sus palancas corporales, digamos un atleta demasiado largo de piernas, muy dominante de cadena posterior, muy probablemente meter mucho volumen en sentadilla o mucha exposición a sentadilla pueda generar que el atleta no se recupere bien. Puede tal vez un atleta, a veces no es la norma, pero no hay excepciones, pero puede ser que un atleta muy largo, muy dominante de cadena posterior, muy low bar, mucho recorrido, aguante menos frecuencia que un atleta diseñado para hacer sentadilla. Ya, entonces igual ahí aparecen estrategias de complementar la sentadilla con otros movimientos, porque aparte de meter volumen de meter más series, la idea que si yo quiero obtener transferencia en el movimiento de competencia, las series que yo aplique tengan una poca variabilidad a nivel de ejecución técnica. Quiere decir que la gracia es que si yo aplico o hago un gesto de competencia, una sentadilla, tenga la capacidad de que todas las repeticiones se vean con el estándar de competencia y con poca variabilidad técnica. Entonces hay atletas que por sus temas de palanca no tienen esa capacidad de exponerse a mucho volumen, a muchas repeticiones, y no hay problema, y hay que saber adecuarnos a eso. Entonces, la frecuencia nos va a servir para distribuir la cantidad de volumen de entrenamiento que necesitamos por sesión. Nos va a ayudar. Y en base a esa cantidad de volumen de entrenamiento que necesitamos para mejorar, se distribuye. Ya, y ahora el siguiente tema que tenemos que ver igual son el principio de beneficios decrecientes que nos genera el trabajar hartos sets y si de verdad vale la pena meter muchas series. Porque yo igual era de las personas que por set de trabajo, no sé, pues yo hacía por sesiones, he tenido gente haciendo 6 series de sentadilla, 7 series de banca. Entonces cuando tú tenés muchas series por un movimiento, tú tenés que de verdad evaluar a quién le estás programando tanta cantidad de sets, ¿ya? Ejemplo, hay personas que por sus palancas corporales no les beneficia trabajar a muchos sets o muchas series, mucho volumen. Lo dije. Ejemplo, alguien con mucho recorrido en el press de banca, muy probablemente trabajar a muchas series genere más fatiga que una persona con los brazos más cortos, que se puede exponer más y se debe exponer más al gesto. O al contrario, una persona que, no sé, o en la sentadilla, por ejemplo, una persona con el fémur así, de 30 centímetros, muy probablemente el weón pueda acumular más volumen con menos fatiga adyacente en comparativa a alguien con las extremidades más largas. Entonces yo creo que es clave entender esas diferencias de palancas corporales igual para establecer la frecuencia y el nivel que tiene el atleta. Si estamos ante un atleta que está progresando con una frecuencia 2, ¿para qué le va a meter una frecuencia 3? Entonces cuando entramos a variables que van a determinar la frecuencia o la cantidad de veces que se expone un atleta, la primera siempre va a ser la capacidad de recuperación.
que mi atleta se recupere de una sesión a otra es lo mejor. Entonces, hay que considerar nuevamente, al igual que hablé en el video anterior, en Chile lamentablemente la gente no puede vivir del deporte como tal, sobre todo la gente adulta. Los juniors sí podían aprovechar juniors que están en la universidad, tal vez, o están recién entrando a la U, o están saliendo de la media, explotarlos a volumen, explotarlos a frecuencia, porque tienen el tiempo y las capacidades y los recursos para recuperarse. A nivel de, no recursos económicos, sino a nivel de bajo estrés, hartas horas de sueño, pocas responsabilidades. Pero yo digo que la capacidad de recuperación es clave para determinar cuántas veces un atleta se expone a un gesto. ¿Ya? Si tenéis un cabro que trabaja 12 horas, está para el pico, va a ser papá, probablemente no se va a recuperar de tantos volumen, no se va a recuperar de tantas exposiciones. Entonces ahí tú tenés que determinar la frecuencia. Otra cosa que va a determinar la frecuencia es la cantidad de series por sesión que necesita ese atleta para mejorar. O sea, si yo estoy ante un atleta que yo ya sé que necesita muchas series o acumular mucho volumen y se recupera de ese volumen para poder impulsar la mejora, vamos a tener que distribuir su entrenamiento en más exposiciones para que dentro de cada sesión o de cada exposición dentro de la semana del movimiento se pueda recuperar. Si tú necesitas, como dije, si tú necesitas que tu atleta haga 20 sets de press de banca, por ejemplo, no, 30 sets de press de banca, ya un atleta con los brazos muy cortos, un atleta muy eficiente en el gesto, un atleta que debido a esa eficiencia debe exponerse mucho al gesto de competencia, tú no puedes, por así decirlo, meterle muchos sets por trabajo. Mejor, si el atleta está obligado a hacer muchas series, mejor jugar con la frecuencia para que cada sesión de trabajo acumulemos la menor cantidad de fatiga posible de la que podamos, porque se entiende que cuando son muchos sets por semana o mucha carga por semana, mucho volumen por semana que necesita el atleta para mejorar, claramente cada sesión igual va a tener harto trabajo, pero mejor dividir la frecuencia de alguna forma para que cada sesión sea lo menos fatigante posible, para que de esta forma gestionemos y cada sesión de entrenamiento sea lo más productiva posible. Y ahora, con esto no quiero decir que hay que temerle a la fatiga. La fatiga es normal, la fatiga va a ocurre. Cuando uno entrena, ocurre una ruptura de la homeostasis, ocurre una fatiga. ¿Pero por qué ocurre la fatiga? La fatiga ocurre porque ocurre un estímulo que rompe la homeostasis. Y esa ruptura de la homeostasis genera la fatiga y ese estímulo es el que genera la supercompensación. Pero si podemos evitar fatiga, dentro de la premisa que siempre vamos a estar fatigados, evitémosla, hay que jugar inteligente también, ¿ya? Entonces, cuando vemos la capacidad de, hay que ver la capacidad de recuperación, ¿ya? La cantidad de trabajo semanal que necesita el atleta para mejorar, considerando que atletas mejor apalancados para el movimiento, tarde o temprano van a tener que exponerse a más carga o más volumen semanal, por el hecho de que al ser más eficientes, el estímulo que necesitan debido a su eficiencia es mayor, y al necesitar más estímulo finalmente necesitan más carga total de trabajo por esa eficiencia. Entonces al final el ser eficiente en un movimiento es un arma de doble filo, porque al ser eficiente claramente es donde más carga vas a levantar, pero también al ser eficiente es donde más trabajo vas a necesitar para llegar a ese estímulo o a ese umbral de estímulo necesario para generar una adaptación. Entonces dijimos capacidad de recuperación, dijimos carga de trabajo total que necesita, también dijimos apalancamiento del atleta. Atletas con mejor apalancamiento aguantan más volumen, atletas con mejor apalancamiento aguantan menos volumen. Eso quiere decir que muy probablemente atletas con mejor apalancamiento van a tener que exponerse más veces a un movimiento, ¿ya? El nivel del atleta, claramente. Un atleta, más que el nivel, no diría el nivel, porque hay atletas que son muy pesados que no pueden exponerse, sino que diría igual la cantidad de carga total que tienes que manejar. Y eso igual va de la mano con el apalancamiento. Cuando eres un atleta que levanta mucha carga externa, también quieras o no va a llegar, aunque seas muy eficiente, muy probablemente no te puedas exponer
a tantas veces el gesto, por norma. Ahora, hay casos excepcionales de capacidad de recuperación genial, que gente que vive del deporte, como Víctor Vázquez, que levanta caleta en sentadilla del one y puede exponerse caleta de veces al movimiento, pero se entiende que no es la norma y se entiende que probablemente él es una persona que vive de ser atleta. Aparte de ser coach, él vive de ser atleta, tiene bajo estrés que la mayoría de las personas no puede. Entonces igual se tiende por generalidad que una persona que levanta mucha carga en un movimiento también probablemente tenga una frecuencia menor, ¿ya? Por el hecho de que esa carga y esa fatiga generada en ese único levantamiento por la carga externa que levantemos, a pesar de que el RPE sea bajo, va a necesitar más tiempo o más días antes de volver a exponerse a ese gesto y recuperarse. Entonces, en resumen práctico, porque esto fue igual consideraciones a tomar en cuenta, bla, bla. Resumen práctico, ¿cómo plantear una subida de frecuencia? Bien sencillo. Lo que vas a hacer tú, si eres un atleta que ya viene de un pasado deportivo o ya viene entrenando y tenía una frecuencia 2 de squat de DL y frecuencia 4 de banca, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Estoy mejorando con esta frecuencia? Sí, listo. No metáis más frecuencia. Si ya estáis mejorando con frecuencia 2 en squat DL y frecuencia 4 en banca, ¿para qué vais a meter más frecuencia? Es que tal vez mejore más. Bueno, eso no lo sabéis, po. Y ante la incertidumbre siempre va a ser mejor quedarnos con lo que nos funciona, po. Ahora, ¿estás progresando? No. Ya, ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Estás durmiendo 8 horas? O mejor dicho, sí, estás durmiendo 8 horas, estás comiendo bien, te estresas poco. ¿Cómo es tu entorno, tu capacidad de recuperación? Oye, ¿sabéis qué? Cuando duermo 5 horas, puta, ¿sabéis qué? Como la callampa, gestiona tu descanso. Si me decís, no, ¿sabéis qué? Gestiono bien el descanso, bueno. Gestiono bien el descanso, no estoy progresando en las cargas que estoy, con la frecuencia que estoy. Y la siguiente pregunta, ¿respetas la programación? Es decir, con la frecuencia que tienes, ¿respetas la intensidad que tiene tu entrenador posteada para ti? ¿O andas sobrechoteando todo? ¿Se puede mejorar la gestión de fatiga dentro del bloque? ¿Se puede mejorar la programación? Es decir, ¿sabéis que yo veo tu programación y tenéis mucha exposición a cargas muchas semanas, te expones constantemente a cargas, está mal gestionado el volumen, la intensidad y llegáis quemados? Si me decís, puta, ¿sabéis que sí, bueno, tiré un RP10 en un peso muerto y fallé la top set? O si andáis fallando toda la semana, o si la programación está distribuida de tal forma que siempre estáis levantando pesado, puta, puede ser que haya que mejorar la programación. Si me mostráis y veo que un poco menos Marcellus Williams te está programando y la programación está impecable, puta, ahí vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Y si me decís, ¿sabéis qué? Programo todo bien. Yo te diría, puede que tengamos que meter un poco más de sets. Si me decís que no estás progresando, pero estás descansando bien y tu programación está bien planteada y aún así no estás progresando, se puede intentar meter un poco más de frecuencia, ¿ya? Ahora, inclusive antes de eso podríamos hasta analizar lo que es la ejecución técnica, ¿ya? Si ejecutáis los movimientos mal o no estás siendo lo suficientemente eficiente de lo que podría ser, podemos exponernos o podemos cambiar tal vez. No sé si es con B, pero claramente no estáis cómodos, tal vez probar un sumo. Si así sentadilla muy barra abajo con la barra en la axila, puta, tal vez la posición de la sentadilla que hace que tu cadera se desplace muy hacia atrás, no empujáis bien, puta, habría que mejorar eso. Tal vez podréis seguir abriendo más el agarre de la banca. Pero si digamos que estáis estancados con la frecuencia que tenéis, te estás recuperando bien, tenéis toda la variable en orden, poco estrés en tu vida, estás programado de buena forma, respetando el RPE, acumulando poca fatiga, está bien planteada la programación por parte del entrenador y por parte del atleta, y me decís que tus movimientos a nivel de ejecución son súper eficientes y aún así no estáis progresando, ahí sí yo creo que necesitáis un poquito más de volumen o un poquito más de volumen para progresar, y al ser un poquito más de volumen lo distribuimos en más frecuencia. Y listo, chicos. Así de sencillo. No, pero si se dan cuenta son muchas cosas que tenéis que tomar en cuenta antes de meter más frecuencia. Yo siempre le digo, no quemen etapas, Juan, no quemen etapas, no se apuren, porque después van a quedar como yo,
todo cagado que tiene que hace frecuencia 1 porque ya no aguanta frecuencia 2 porque overshoteo tanto, porque overshoteé mucho la frecuencia 2 de sentadilla, que no me recupero bien. Y ahora solo aguanto frecuencia 1. De verdad. Yo aguanto frecuencia 1 sentado. Sumo, aguanto frecuencia 2 sin problema. Banca, aguanto frecuencia 3, 4 tal vez, pero me gusta harto hacer accesorios. También, planteamiento de accesorios. Claramente a mayor frecuencia, y es que hay que entender que la frecuencia es para distribuir el volumen, ¿ya? Si estás con una frecuencia que te permite distribuir el volumen de buena forma, pero tienes que meter más volumen, claramente la frecuencia va a aumentar. De frecuencia 2 a frecuencia 3, por ejemplo, en squat, de frecuencia 4 a frecuencia 5 en banca. Ese mayor volumen significa que tienes mayor necesidad de recuperación. Y eso también quiere decir que vas a tener que bajarle hasta cierto punto al trabajo accesorio. Porque si no, no te recuperas. Y te lo digo yo por experiencia, que